Bueno, entonces dice que para un apósito adecuado se debe tener en cuenta la localización de la lesión, la gravedad de la lesión, la cantidad de exudado, las existencias de cavidades o tunelizaciones, tener en cuenta los signos de infección, tener en cuenta el estado de la piel que hay alrededor de la úlcera, tener en cuenta también el estado general del paciente. Con esto se refiere al nivel nutricional del paciente. La disponibilidad de qué recursos tenemos para curar esa herida, la relación costo-efectividad, el nivel asistencial en el que estamos, es decir, si estamos, por ejemplo, en un centro de salud, pues tampoco pretender que vamos a curarle una úlcera por presión grado 3 a ese paciente. Lo más probable es que va a necesitar más que un simple centro de salud, va a necesitar de pronto ya una hospitalización ese paciente. Eh, o que le manden una enfermera enterostomal a la vivienda del paciente. Entonces, tampoco pretender ser toderos, ¿sí? Y pretender que le vamos a curar un UPP grado 3 a un paciente en un puesto de salud o en un centro de salud. Lo más probable es que no tengamos los recursos necesarios para atender ese tipo de heridas. Las propiedades del apósito, ¿sí? ¿Qué tanto se puede absorber con un apósito? Por ejemplo, si yo veo que una úlcera por presión está produciendo demasiado exudado, demasiado pus, pues no pretender dejarlo solo con gasas, sino ya en vez de gasas usar apósitos gruesos, grandes, ¿sí? Eh, Dice acá favorecer el debridamiento, combatir las infecciones y combatir, por supuesto, el dolor. Yo bajo esto acá. Síntomas de infección de una úlcera. Entonces miremos acá, dice inflamación, eritema, edema, tumores, calor. Cuando, cuando veíamos signos de inflamación, yo les decía, la inflamación por sí sola no significa que la herida esté infectada. Es decir, la inflamación por sí sola no me señala una infección. Tengo que examinar otras características y por eso aquí entra lo que es el olor y si hay presencia de exudados purulentos, que es decir, pus. Claro, los signos de inflamación son importantes. El problema con los signos de inflamación es que por sí solos no me marcan infección porque recuerden que la inflamación puede dar por muchas cosas. Una persona le puede dar inflamación por un golpe, por una caída, por una herida, por una cortada, por muchas razones, ¿sí? Una alergia. Entonces, la inflamación por sí sola no me marca una infección. ¿Es importante tenerlo en cuenta? Sí, porque la inflamación también se presenta cuando hay infecciones, pero por sí sola no me determina una infección. Si yo quiero estar 100% seguro que un paciente está infectado, es tomarle una muestra de cultivo, ¿ya? Lo mismo, cuando yo necesito estar seguro de que el paciente tiene una infección generalizada, la prueba definitiva sería un hemocultivo, ¿sí? Esa sería la prueba definitiva, un hemocultivo. No tanto como valorar estos signos o tomarle un hemograma y no, es que en el hemograma me salieron linfocitosis, linfocitos por más de 10.000. Claro, es importante porque un nivel alto de linfocitos probablemente me está diciendo que probablemente hay una infección, pero no es la única causa por la que en un hemograma los linfocitos se van a subir. Los linfocitos se pueden subir en casos de alergia, en casos de leucemia, en casos de que hayan parásitos, parasitosis. Entonces, por sí solo, un hemograma que me marque linfocitos altos no significa una infección, ¿ya? Lo mismo acá. La inflamación por sí sola no me está determinando que haya infección. Tengo que mirar otras variables, ¿sí?
El olor, olor a fétido, no es que me vaya a oler a fresa, no. Olor a podrido, olor fétido en una herida es alto indicador de infección. Presencia de pus. La presencia de pus en una herida es infección. Ahí no hay nada más que dudar. Eso es infección. ¿Qué es el pus? La pregunta es, ¿qué es el pus? ¿De qué está hecho? El pus se produce de la destrucción de las bacterias y por supuesto también de las células que mueren luchando contra las bacterias. Es decir, que el pus es una recolección de células nuestras que ya murieron y de bacterias. Es tejido muerto, pero se diferencia de la necrosis, porque la necrosis es tejido muerto, porque el pus es ese líquido, ¿cierto? Por donde se movieron ellas y que ya están muertas. En la necrosis se diferencia porque es todo el tejido que está comprometido y tiene otro aspecto. También huele feo, también huele a podrido. La diferencia es que en la necrosis el tejido está completamente muerto. Los vasos sanguíneos no van a funcionar, no va a circular sangre por ahí. Los nervios probablemente tampoco manden ninguna señal eléctrica de dolor o de movimiento porque está muerto. O sea, todo en un tejido que esté negro está muerto. No vayan a cometer el error. Por ejemplo, estos días le preguntaba a unas estudiantes de otro grupo y les preguntaba, les pregunté, ¿qué es necrosis? Y yo ya les había hablado a ellas de necrosis varias veces antes. Y un silencio total, nadie quería decir nada. Entonces dije, ah, bueno, entonces voy a llamar por lista. Empiezo yo a llamar y le pregunto a una estudiante, le digo, ¿qué es necrosis? Y me dice, profe, eso es piel negra. Yo le digo, ¿cómo así que piel negra? Entonces tus compañeras que son de raza negra, entonces tienen necrosis. Digo, entonces la mitad del grupo acá tiene necrosis. Yo no, yo nunca he dicho que necrosis sea piel negra. Jamás. Es cuando tú tienes una herida abierta y el tejido que está adentro se ve de color negro, ¿ya? Porque independientemente de nuestro color de raza, nosotros por dentro el tejido de una herida se ve rosáceo, ¿sí? Tirando a rojo. Todos por dentro tenemos color rojo rosáceo. Entonces, no, yo nunca he dicho que la necrosis sea piel negra. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cierto? Pero pues me salió ya un estudiante con esas. Entonces, no sé, yo creo que me va a tocar mostrarles imágenes de cómo se ve una necrosis, porque pues para que una estudiante me diga eso es alarmante. Entonces, vamos a ver algunas imágenes de necrosis. Miren lo que yo les digo. Esto es tejido necrótico, ¿sí? Esto es tejido necrótico. Hay unas imágenes en internet que son como muy engañosas. Hay unas que parecen, pero hay otras que son como simuladas, hay otras que son de muñecos. Entonces no me dan mucha confianza, pero esta de acá sí es necrosis. Miren cómo se ve una necrosis. Miren la herida abierta. ¿De qué color es la herida abierta? Rosáceo, ¿sí la ven? Rosáceo. Y miren inmediatamente lo que está acá al borde. Negro. Y esto no es piel. Esto es de aquí el mismo tejido de la herida. ¿Qué le ha pasado? Se ha necrotizado. Seguro la herida venía sanando y algo ocurrió que empezó a morir y a morir. Y esa es otra característica de la necrosis, que si la necrosis no se detiene, ella se empieza a regar y a regar y a regar. Entonces, corres el riesgo de que de pronto ese paciente después tengan que amputarlo, ¿ya?
Entonces miren que acá le separaron los bordes, seguro con un bisturí, y acá definitivamente le han removido todo ese tejido. ¿Ya? Porque eso es lo que se prefiere siempre. O sea, se prefiere siempre cortar, eliminar ese tejido muerto para que pueda volver a crecer células que reparen esa herida. ¿Ya? Porque esto no tiene solución. Tú dejas avanzar esto y esto sigue y sigue y sigue. Miren que incluso acá arriba tenía otro tejido necrótico a nivel de la piel. Entonces, aquí seguro el cambio de A a B, seguro fue que esta se la removieron con algún método. Me imagino que con las mismas gasas, la misma enfermera con las gasas le habrá alcanzado a remover algo, los bordes, por lo menos el borde, ¿ya? Y aquí en C, ya me imagino que aquí ya pasó por el bisturí. Miremos esta otra. Miren, esto es un tejido necrótico. Esto es tejido necrótico. Miremos a ver otra por acá. Esto no parece necrosis. A ver, no, no me mostró la del pie. No, no me sale la del pie. A ver, ahora sí. Y se ve muy opaca. No, no fue bien tomada la foto. Esto no parece necrosis, esto más bien parece la costra que le sale a uno cuando ha sangrado. Digo parece porque es que la foto de por sí está muy borrosa. No me da mucha seguridad que sea necrosis. En todo caso, sea o no sea costra, igual hay que removerla, porque recuerden que la costra que le sale a uno en las heridas es como una cura en falso, entonces igual habría que removerla. Esta, no sé, no estoy seguro que sea. Parece más bien un cáncer, parece más bien un melanoma. Tengo la duda con esto. Se parece más bien un cáncer de piel, que el cáncer de piel tiene esas características. Esta de acá sí es necrosis. Uy, esta parece sacada de una película de zombies. Por ahí vi otra. Entonces sí, claro, yo me voy al registro fotográfico, yo voy a ver unas cosas que parecen más bien sacadas de una película de George Romero, el regreso de los muertos vivientes. A ver, miremos acá esta. Esto es un pie diabético, una gangrena en pie. Lo demás lo pongo en duda o está muy fuera de contexto. Bueno, esto no lo sabía yo. Se puede dar necrosis incluso en un diente. Para mí esto es nuevo. Es que mi fuerte no es la odontología, güey, pero bueno. Entonces, miren, esto es tejido necrótico también. Esto parece la uña de un pie. Imágenes muy fuertes. Así se ve así empieza un pie diabético, ¿no? Por eso es tan importante en el tema este de la diabetes. Eh, que no sé si ya lo vimos con ustedes. ¿Ya vimos el tema de diabetes o todavía no lo hemos visto? Tengo la duda. No hemos visto el tema de diabetes, ¿cierto que no? Lo hemos visto es con el grupo de la mañana. Bueno, me responde por el chat si ya hemos visto el tema de diabetes o no. Este es un pie diabético. Dice, el titular dice, rockero ruso muere por esto. Entonces, eso es una necrosis en un pie, algunas veces les dicen gangrena, ¿sí? La famosa gangrena, una necrosis en pie.
Y en el diabético empieza así, es en la planta del pie, no tanto en las uñas, sino en la planta del pie. Esta no la conocía, no sabía que un diente se podía necrotizar. Y claro, es la raíz del diente. Bueno, ahí tengo yo, y yo que sí he sufrido de problemas dentales. Así es como se empieza en un pie diabético, ¿no? O sea, el pie diabético empieza es más que todo en la planta del pie, la planta, la palma de los pies. No tanto en las uñas como esta otra, ¿no? Empieza siempre es casi en las plantas de los pies y se empieza a ulcerar. Y hagan de cuenta que es como una úlcera por presión. Claro que lo de ellos no es una úlcera por presión, sino la mezcla de varios factores. La presión es solo uno de ellos. Lo que pasa con el diabético es que tiene la glucosa, y elevan los niveles de glucosa tan altos que al último se empieza a afectar la circulación, la parte de los nervios, entonces no sienten dolor. Como no sienten dolor, no sienten que el zapato les talla, entonces se empiezan a pelar y a ulcerar los pies, ¿ya? Y la parte de la circulación que se ve afectada impide que las células de defensa, que son los leucocitos, los neutrófilos y los macrófagos, lleguen al sitio de la herida a matar las bacterias que entran allí, ¿ya? Entonces, como la circulación está tan comprometida, es que la sangre se vuelve muy viscosa debido al alto nivel de glucosa, entonces hace difícil que las células de defensa lleguen ahí y hace difícil que la cicatrización progrese. Entonces, esa es una de las razones de por qué los diabéticos, las heridas tardan muchísimo en sanarles. A los diabéticos, cualquier herida tarda mucho, mucho en sanarles esas lesiones. Uno siente como un alivio cuando uno ve que la herida está sanando, ¿sí? Porque cuando uno la ve así en vivo y en directo, uno dice, wow, ¿qué es eso? ¿Ya? Pero esta, por ejemplo, esto es necrosis. Y aquí no hay nada que hacer, o sea, aquí no hay forma de que esto cure, ¿sí? Aquí toca amputar el pie, ¿ya? Entonces, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, cuando hay esos tejidos necróticos, se debe amputar. Aquí hay unas imágenes que no tienen nada que ver. Yo por ahí vi una cabeza de un pescado y vi una cabeza de un animal por acá. Entonces, por eso les digo, no todo en internet es confiable. Entonces, pero este, por ejemplo, miren esta necrosis, por Dios. Aquí toca amputar, ¿sí? Entonces, miren que generalmente sucede en las extremidades, ¿no? Porque recuerden que las extremidades, las manos, son de los sitios que el cuerpo siempre sacrifica, decide sacrificar con tal de preservar la circulación. Entonces, casi siempre los que llevan del bulto son las manos, los pies. Ya, esto no creo que sea por una diabetes o por una úlcera por presión. Esto parece otra cosa. Solo por curiosidad le voy a dar ahí clic en la página. Por lo que veo, la página dice sepsis.org. Una sepsis es una infección generalizada, ¿no? Ujú. Acá está el término sepsis. Una sepsis es una infección generalizada. Entonces, no sé si habrá sido por eso. Miren cómo la mano antes y la mano después. Entonces, esa mano se podría perder completamente si no actúan rápido y le amputan el tejido necrótico. Entonces, miren cómo le quedó la mano después. Tienen que actuar rápido porque si no, puede terminar perdiendo la mano completa y pues es preferible tener media mano a no tener nada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con el tejido necrótico. El tejido necrótico se sigue esparciendo.
Lo mismo en las úlceras por presión. O sea, siempre que se vea un tejido necrótico, se debe de eliminar, usar antibióticos también para evitar que después se vayan a infiltrar bacterias una vez se ampute el tejido necrótico. Es un poco fuerte, sí, es un poco fuerte este tema, pero pues es importante. Bueno, ya he aclarado pues cómo es una necrosis, o sea, vuelvo y lo digo, una necrosis no es piel negra, sino que es todo el tejido que se ve negro, es decir, se ve negro, se ve podrido y tiene otras características, ¿no? El olor a descomposición cuando hay necrosis. Bueno, entonces vamos a ver acá, nos dice cicatrización de la úlcera. Entonces nos dice que depende del grado de profundidad de la úlcera, del estado general de salud del paciente y el tipo de cuidados que se le dan. Entonces miren acá nos dice cuánto demora en curarse una úlcera por presión grado 1. Entonces nos dice que en cuestión de días. Una grado 2 nos dice que en semanas. Y una úlcera por presión grado 3 en meses. Y una úlcera por presión grado 4 dice que puede tardar de meses a años. Entonces miren que no es algo que de la noche a la mañana yo espere que le va a sanar al paciente, ¿cierto? A ver, es que hay bastantes recomendaciones, pero bueno. Dice acá, prevención. Tiene como objetivo identificar a pacientes que estén con riesgo de desarrollar úlceras por presión, ¿ya? Y hay que usar observación y la aplicación de las escalas de riesgos por úlceras por presión. Mantener la integridad de la piel y mantener al paciente en óptimas condiciones para su posterior recuperación. Proporcionar educación al paciente o a la familia sobre el cuidado de las úlceras por presión. Se deben realizar cambios de posición con el fin de favorecer la circulación del paciente cada 2 o 3 horas. La mayoría de las guías de los hospitales dicen cada 2 horas. Dice es necesario valorar todas las zonas de riesgo y protegerla con productos especiales, ya sea apósitos, esponja, cojines, almohadas, colchones, etcétera, etcétera, antiescaras. ¿Sí? Así se les llama, antiescaras. Se valora la piel todos los días y se debe mantener limpia, seca e hidratada. Cuando dice hidratada no se refiere a mojada, porque ya lo dije, la humedad antes es mala. Cuando dice hidratada, se refiere a cremas de manos, cremas para la piel, ¿ya? Sobre todo en los abuelitos. Se puede lubricar con vaselina o con alguna crema hipoalergénica realizando masajes aproximadamente por 15 minutos. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a quedar nosotros dando masajes a todos los abuelitos, no. Yo les decía, deleguen funciones. Es decir, ustedes tienen un abuelito que hay que limpiarle la boca, que hay que cortarle las uñas, que hay que echarle crema, que hay que hacerle masajes. Entonces, no se echen toda la carga al hombro. Traten de delegarle parte de esas funciones al familiar. Entonces, ustedes les van a decir al familiar que le traigan crema de manos, crema para la piel y que por favor le ayuden a echarle cremita a su familiar, a su paciente en el cuerpo para mantenerlos hidratados, que no se vayan a ulcerar, ¿ya? Dice la cama debe estar limpia, seca y libre de objetos o de arrugas que puedan lesionar la piel del enfermo. Y para reducir posibles lesiones por fricción pueden utilizarse hidrocoloides o películas de espuma. Lo que les decía anteriormente, la nutrición es muy importante. Dice acá, la dieta debe ser equilibrada, rica en proteínas, vitaminas y minerales. Entonces nos dice que se debe hidratar para evitar que la piel se seque, formando excesivos pliegues y por lo tanto se debe administrar frecuentemente líquidos. Entonces, una persona desnutrida con alteraciones metabólicas o obesidad ve disminuida la cicatrización.
Todo lo que les decía, una persona que tenga malnutrición, una persona que tenga problemas de alimentación, pues difícilmente va a sanar sus heridas. Ah, no, que es que no puede comer. Entonces, mirar si se lo va a alimentar por sonda, si se lo va a alimentar por vena, ¿ya? Pero buscar alternativas y que ese paciente no quede malnutrido. Recomendaciones. Dice no limpiar la úlcera con antisépticos. Esto ya lo vimos cuando hablábamos de curación de heridas. ¿Se acuerdan? Yo les decía que una herida no se debe curar con los antisépticos. ¿Por qué? Miren ahí, ya que son productos citotóxicos que lesionan el tejido sano y va a retrasar la cicatrización. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a echarle alcohol a una úlcera por presión, le están haciendo más daño que bien. Entonces, no, en ninguna herida abierta, en heridas, quemaduras, úlceras por presión, nunca se deben usar ni alcohol, ni isodine, ni clorexidina, ya lo dije, porque ellos destruyen las células. No les importa si es bacteria o no es bacteria, ellos destruyen cualquier tipo de célula, ¿ya? Entonces, por eso no se debe usar isodine ni alcohol en una herida abierta que tiene que cicatrizar. Estos antisépticos, el alcohol, el isodine, ya solo se deben usar cuando la herida es muy superficial, ¿sí? Cuando son heridas superficiales, cuando son heridas pequeñas de la piel, raspones, pequeñas cortadas, ¿sí? En ese tipo de pequeñas heridas sí se podría usar, ¿sí? Una raspadura, ¿ya? Pero incluso en alguna picadura de algún insecto también se podría usar en picaduras de insectos. Pero en una herida abierta, donde la piel está ampliamente destruida y lo que tengo ahí ya no es piel, sino un tejido subcutáneo o el músculo, no se debe usar ni alcohol, ni isodine, ni clorexidina, ninguno de estos antisépticos. O el agua oxigenada, que alguna gente es fanática del agua oxigenada, porque entonces vas a retrasar la cicatrización y la herida va a estar mucho más tiempo abierta. ¿Listo? Nos dice acá, no realizar la limpieza mediante fricción porque impide la cicatrización, es decir, no hacerle mucha fricción a la hora de hacer la curación de la úlcera. Dice acá, el coste del tratamiento de la úlcera con productos basados en ambientes húmedos es menor que el tradicional con gas. La frecuencia de cambio de cada apósito vendrá determinado por las características específicas del producto seleccionado. Bueno, listo. Hasta ahí con el tema de úlceras por presión. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe, ninguna hasta el momento. Bueno, les iba a preguntar, nosotros no hemos visto nada de diabetes todavía, ¿cierto? No, profe, hasta ahora no. Ah, listo, vale. Entonces, como este es un tema que se relaciona mucho con la diabetes, por lo del pie diabético, entonces yo creo que podemos estar viendo algo sobre la diabetes después de esta última pausa. Son las 3:24, bueno, 3:25. Entonces, por ahí a las 3:45 podríamos estar volviendo. No, menos. En las 3:35 podríamos estar volviendo. Y veríamos entonces el tema de diabetes, que también es muy importante porque es una enfermedad muy común, demasiado común, más de lo que uno cree, y se relaciona con el tema de las úlceras por lo del pie diabético. Bueno, niña, entonces nos vemos en 10 minutos. Aprovechen para tomar agua, para, no sé, ir al baño.
y volvemos en 10 minutos, ¿vale?